En esta cuarta parte vamos a pensar las implicancias para la teoría económica y política de esta esfera pública digital, de estas licencias libres como la GPL y las licencias de Creative Commons. La primera pregunta para reflexionar un poco sobre estos temas es la de por qué cooperan, por qué esta gente, o todos nosotros, nosotras, producen software y contenidos de modo tal que eligen compartirlo con otras personas, de modo tal que ponen licencias para estimular el compartirlo y en muchos casos hacerlo sin intenciones de recibir una contraprestación económica o alguna forma de beneficio monetario. Para precisar un poco la pregunta, digamos, para la economía neoclásica y para las explicaciones utilitaristas, cualquier producción florece, crece, si hay incentivos individuales. Sin embargo, la cuestión que genera un alto impacto para la teoría económica, pero también sociológica, filosófica, etc., respecto al software libre y otras formas de producción colaborativa, es que acá no hay una internalización de las externalidades, es decir, no hay beneficios adjudicables al individuo, beneficios monetarios en general, en el sentido más tradicional. Sin embargo, en ese contexto se obtienen grandes motivaciones para producir y se producen entes económicos, bienes económicos que tienen una gran calidad, que como veíamos en el caso del software, disputan zonas del mercado importantes e incluso son dominantes en varios aspectos. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué cooperan? ¿Por qué producen esto sin incentivos económicos en muchos casos? ¿Cómo se relaciona esta actividad, este tiempo de producción de contenidos y software libre con los empleos de estas personas, ¿no? Se tensiona acá también, verán, no solo este tema de los incentivos económicos, sino la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. ¿Cuándo o dónde ubicar estas producciones en esa dicotomía que antes era tan profunda, tan marcada y que ahora está un poco difuminada? Bueno, para pensar estas cosas voy a recurrir a unos datos de un estudio de Lacan y Wolf de 2005. Es uno de los estudios más interesantes respecto del estudio de motivaciones y de otros datos respecto de los programadores de código abierto y software libre. La primera cuestión que interesa reseñar es la relativa a la cantidad de horas semanales trabajadas en proyectos de software libre y de código abierto. Tenemos acá dos grupos, el de aquellos programadores que desarrollan software libre de código abierto durante su tiempo de trabajo, es decir, de manera paga, y aquellos que lo hacen en su tiempo libre, en su tiempo de ocio o de manera no paga, ¿no? La reflexión interesante es que si bien los programadores pagos dedican más tiempo que los programadores no pagos, la diferencia no es tan grande como uno creería en principio. Quiero decir, si comparamos a quienes hacen trabajo de taxista o de delivery de modo pago y no pago, la diferencia sería muy, muy grande, ¿no? Quienes lo hacen de manera no paga tendería a cero. Y lo mismo en la mayor parte de las actividades. Sin embargo, aquí tenemos que quienes programan software libre de manera no paga dedican cerca de 12 horas semanales, mientras que quienes lo hacen de manera paga dedican unas 18, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que trabajan solo 18 horas los programadores pagos? No. Quiere decir que en promedio dedican 18 horas semanales a producir software libre o de código abierto.
¿sí? Las otras horas que trabajan las dedicarán a software de código cerrado o a otras cuestiones que no son necesariamente desarrollo de software. Pero digamos, hay una diferencia entre ambos, entre pagos y no pagos, pero es una diferencia que no es tan grande, ¿no? Ese es el primer elemento que me parece importante reseñar. ¿Cuál es la relación de los productores de software libre con el tiempo laboral? Digamos, hay un 40 y algo por ciento que producen fuera del tiempo laboral. Hay una porción un poquito más chica, 30 y pico por ciento, que producen en el trabajo bajo instrucción o consentimiento de la empresa. Y una cantidad menor, digamos, quizás un 15%, que producen en el trabajo sin instrucción ni consentimiento de la empresa, ¿no? La empresa no es que les pide que lo hagan en software libre, pero ellas eligen hacerlo de este modo. Entonces, tenemos que es fuerte la producción de software libre tanto dentro como fuera de la jornada laboral y que no hay que considerarla, digámoslo así, solo una actividad de los ratos de ocio, ¿no? Sino que ocurre al interior de las empresas y este es un dato viejo, seguramente ahora sea mayor todavía la proporción del verde, de los que producen software libre con código abierto por instrucción explícita de la empresa para la que trabajan. Ahora, lo más interesante, me parece, de estos cuadros son los dos que siguen ahora. En los dos cuadros que siguen vamos a comparar los motivos económicos y no económicos para producir software libre. Se le preguntó a los programadores pagos y a los voluntarios, los contribuidores pagos y los contribuidores voluntarios a los repositorios de software libre, ¿por qué lo hacían? ¿No? Era una respuesta con opciones múltiples, con lo cual no hay que buscar acá la suma de 100, pero sí comparar las respuestas entre pagos y no pagos. Entonces, en esta primera diapositiva, son dos, les decía sobre esta cuestión, tenemos las razones no económicas, o llamémoslas, siguiendo cierta tradición de la sociología, consumatorias, es decir, o no instrumentales, ¿no? ¿Por qué contribuyen a producir software libre respecto de estas opciones no instrumentales, ¿no? Los motivos no económicos? Lo primero que me interesa advertir de los datos es que los contribuidores voluntarios y los contribuidores pagos tienen valores relativamente similares, ¿no? Lo primero que vemos es que las columnas rojas y azules, en cada caso, tienen alturas bastante parecidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no hay una diferencia fuerte entre quienes están pagos y quienes lo hacen de manera impaga para elegir los motivos no económicos, los motivos, si quieren, filosóficos, consumatorios, afectivos. ¿Por qué es importante señalar esto? Bueno, porque es posible que se crea que quienes producen software libre lo hacen por motivos filosóficos, porque lo hacen de onda en su tiempo libre, porque creen que todo el software debería ser libre, que el software privativo es malo y cosas parecidas. Y que esto lo harían las personas que hacen software libre, desarrollan software libre en su tiempo libre, pero no lo harían las personas que lo hacen de modo pago, porque esas personas lo hacen porque les están recibiendo un incentivo económico, no porque crean en esa filosofía. Entonces lo que vemos acá es que no se produce esa asimetría entre los pagos y los impagos respecto de las cuestiones filosóficas, no instrumentales, no económicas, ¿no? Ambos, los contribuidores voluntarios y los pagos, tienen opiniones relativamente parejas respecto a estas cuestiones. Se destaca la creencia en que todo el código debería ser abierto. Ahí es un poquito más, algo menos de 5% más, la participación de los contribuidores voluntarios, eso tiene sentido, pero entre los
contribuidores pagos, la creencia en que todo el código debería ser abierto es muy alta, es un 30%. La segunda razón de estas es la necesidad personal de colaborar para compensar el uso del software libre que hace, ¿no? No es un uso instrumental, sino siente una necesidad ética de compensar. Eso nuevamente es un poquito mayor en los contribuidores voluntarios, pero es bastante cercano el valor de los contribuidores pagos. Y el placer de trabajar en equipo, nuevamente un poquito más contribuidores voluntarios, pero con presencia fuerte de los pagos. Luego la animadversión contra el software propietario y establecer una reputación dentro de las redes de software libre, ¿no? Este es un motivo que aparece en este gráfico, pero debería estar en el otro, pues es un motivo más bien instrumental. Es decir, establecer una reputación para ganar capital social, para ganar una red de reconocimiento y poder luego obtener determinado empleo. Así que esas últimas dos barritas, estas de acá, deberían ir en la próxima diapositiva. Entonces, tanto los sujetos pagos como los no pagos se sienten moderadamente atraídos por razones ajenas a la búsqueda inmediata de recompensa económica. Pero sobre todo ambas clases de sujetos se sienten atraídas en cantidades prácticamente idénticas. No hay grandes diferencias entre los pagos y los voluntarios. Pasamos entonces ahora a las razones instrumentales o a las económicas, ¿no? Razones instrumentales para contribuir en el desarrollo de software libre. Nuevamente respuestas múltiples en términos porcentuales. Acá tenemos asimetrías. La primera, la que tiene más porcentaje entre los contribuidores voluntarios, es la de mejorar habilidades como programador. Un 40 y pico % elige la de mejorar habilidades como programador, mientras que en el caso de los pagos es bastante menor, es 30 y algo %. Ahora, fíjense qué interesante es esto, porque suele creerse, o sea, del mismo modo que era incorrecta la percepción de que los contribuidores voluntarios tendrían una diferencia con los pagos en cuanto a su adscripción a la filosofía del software libre, una gran diferencia, la creencia complementaria es la de que no hay una búsqueda egoísta, ¿no? Que es puro altruismo, por ponerlo en esa dicotomía simple. Y en realidad, lo que se ve aquí y en otros estudios, es que hay elementos de desarrollo personal, llamémosle si quieren, orientados hacia el individuo que son importantes para estos programadores. Típicamente mejorar las habilidades como programador. Siendo parte de esa comunidad, se pueden obtener una serie de aprendizajes, una serie de técnicas, de conocimientos de soporte subjetivo, que son útiles para esos contribuidores voluntarios. Entonces, hay también un interés individual orientado al ego, al individuo, a la persona particular, y no solo una orientación hacia la comunidad, hacia el colectivo, en la contribución, ¿no? Eso se ve con claridad por parte de los contribuidores voluntarios y por supuesto en los contribuidores pagos, aunque eso no resulte sorprendente. El segundo, si seguimos viendo el orden decreciente de las barritas azules, es la necesidad no laboral para el usuario productor de software resultante. Es decir, los contribuidores voluntarios desarrollan software porque van a utilizar ese software para fines propios, ¿no? Ese es un elemento muy importante también. Y por supuesto, que sea una necesidad no laboral es más importante para los contribuidores voluntarios. Y en las dos barritas del medio vemos lo mismo, pero aplicado para la necesidad laboral. O sea, desarrollo software, contribuyo a software porque lo voy a utilizar en mi trabajo. Y en eso, por supuesto, se destacan los contribuidores pagos, ¿no? Producen software libre en buena medida porque lo van a utilizar como insumo en su trabajo como programadores. Entonces, no sé si tengo esto escrito, no. Lo que me gustaría subrayar es esta idea de que los contribuidores voluntarios también tienen intereses propios, personales, vinculados a sus carreras individuales para producir software libre o de código abierto. La investigación empírica nos permite salir de las idealizaciones que después no ayudan para nada políticamente,
de las abstracciones, del sentido común y sobre todo de las versiones mediáticas de estas cosas que señalan, bueno, que el software libre es solamente altruismo y gratuidad y demás. Puede serlo junto con otros elementos que está bueno entender y que está bueno también, por supuesto, seguir profundizando y estudiar cómo van variando en cada situación histórica concreta y demás. Pero este es como un punto de partida para empezar a acercarnos a este objeto que tiene mil complejidades adicionales. Bueno, el segundo punto es el de estas reflexiones, es el de cómo pensar las implicancias políticas de esta esfera pública digital que no es estatal, ¿no? Una esfera pública por fuera de la esfera pública del Estado, otro tipo de ámbito público o cuasi público. El software libre y los contenidos bajo Creative Commons son el contraejemplo de la tragedia de los comunes. Quizás oyeron hablar de la tragedia de los comunes. Los invito, si no, a buscarlo, si no está en alguna otra clase previa, a que lo busquen en internet. Debe haber videos, podemos agregar alguno sobre este tema. Pero se basa en un artículo muy influyente de Garrett Hardin, con H, del año, creo, 68, 1968, por ahí, que planteaba que en los ámbitos en los que no hay restricciones de propiedad, se produce un consumo excesivo de los recursos. Que cuando hay recursos comunes, commons en inglés, como por ejemplo unos pastizales públicos, como los humanos piensan en su interés individual, lo que hacen es llevar los productores agropecuarios, llevan por ejemplo su ganado, por ejemplo, a pastar y rápidamente, si no hay límite de propiedad, todos consumen a gran velocidad ese pasto, no los agricultores directamente, sino su ganado, los productores agropecuarios, sino su ganado, y se agota ese recurso rápidamente. Y que en cambio, si se ponen vallas y otros límites propietarios, cada uno tiene interés en cuidar su parcela, su zona, y consecuentemente se produce un beneficio superior. Este es un clásico argumento liberal, pero lo que sucede aquí es que tenemos una de las tantas demostraciones empíricas de que ese razonamiento individualista liberal es falso empíricamente. En el caso de Windows, no de Windows, de Linux, del software libre, de Creative Commons, de la GPL y de toda esta esfera pública, vemos que sin apropiaciones individuales se genera una creciente y vibrante esfera pública digital. Ahora, no solo se desafía a esta lógica del mercado, ejemplificada en el caso de la tragedia de los comunes, sino que también desafían a la alternativa del financiamiento estatal para producir bienes públicos, ¿no? Porque la otra versión que podríamos encontrar en un artículo de Samuelson del año 1954, perdón, Samuelson 1954, es la idea de que aquellos entes de los cuales es difícil excluir mediante derechos de propiedad deben ser producidos por el Estado, o mejor, que aquellos bienes que son de consumo colectivo, su producción y mantenimiento debe ser asumida por el Estado, como las autopistas, las escuelas públicas, la defensa nacional, etc. Los faros es un clásico ejemplo de estos manuales de economía, y se llama eso bienes públicos en economía neoclásica. Ahora, acá tenemos una situación en la que tampoco es el Estado quien está financiando, subsidiando, impulsando a estos programadores o creadores de contenidos, sobre todo a quienes lo hacen en su tiempo de ocio, digamos, de un modo no pago, ¿no? A quienes contribuyen a engrandecer una esfera pública sin recibir el apoyo directo del Estado ni buscar el lucro a través del mercado. Entonces, aparece algo que no es ninguna de esas dos cosas, ¿no? Crean una
esfera pública no estatal, pero no solo eso, porque cuando surge esto de Garrett Hardin, muchos autores le discuten, le responden. Por ejemplo, Elinor Ostrom, que obtuvo el Premio Nobel de Economía en 2009 por sus trabajos, responden y muestran que existen bancos de pesca y existen diversos recursos agropecuarios donde se mantiene colectivamente, sin límite de propiedad liberal, el cuidado de los commons. Sin embargo, esa refutación está anclada en el tiempo, refiere a aquello que es antiguo tecnológicamente, si podemos decirlo de este modo. Lo otro interesante de lo que ocurre con el software libre y las licencias Creative Commons es que todo esto sucede en un ámbito de máximo desarrollo tecnológico, sucede en la frontera de la expansión capitalista, no en una rémora del pasado o en una zona marginal, ¿no? Entonces, eso redobla el interés en estos fenómenos. La oposición entre lo público y lo privado es muy antigua y ha ido variando la significación de estos términos, pero digamos, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX por lo menos, ha tomado esta forma característica. Por un lado, la esfera pública estatal, por otro lado, la esfera privada, ¿no?, del mercado. Y durante este periodo, las iniciativas inclusivas, es decir, aquello que implicaba luchar contra el avance del mercado, de la mercancía, de lo privado, de la exclusión, se basaron mayormente en intentar engrandecer la esfera pública estatal. El keynesianismo no era otra cosa que eso, el peronismo, el socialismo real en la URSS y otros países, de lo que se trató es de engrandecer la esfera pública estatal, ¿no? En sacar recursos de la esfera privada mediante impuestos, mediante la internalización de algunas funciones por parte del Estado, la creación de empresas públicas, pero públicas refiere ahí a estatales, y la asistencia social, la educación pública y ese tipo de iniciativas. Sin embargo, esas modalidades del crecimiento del Estado generaron desilusión hacia fines del siglo XX y han impulsado desde ese periodo, desde los inicios del capitalismo informacional, es decir, de mediados de la década del 70, por un lado el crecimiento de los regímenes neoliberales, pero por otro lado en las corrientes más emancipadoras o progresivas, el avance de algunos autores asociados con pensar una esfera pública no estatal, digamos, con buscar alguna alternativa que no implique solo al Estado como herramienta alternativa al mercado. Eso se refleja en la filosofía de Deleuze, pero también en los textos de Hardt y Negri y Lazzarato, es decir, los autonomistas italianos, en alguna medida, en toda medida, también en el caso de John Holloway, aunque tiene algunas diferencias, pero hace muchos años, parece otra vida, hubo una época en que el libro de Holloway de Cambiar el mundo sin tomar el poder tuvo una gran difusión y la idea principal que tenía era esta, ¿no? La de formas de cambiar el poder sin tomar, perdón, de cambiar el mundo sin tomar el poder, es decir, sin asumir la conducción del Estado. Lo mismo que los textos, la trilogía de Hardt y Negri, Virno a su medida también ha abogado por lo mismo. Entonces, buscan estos autores pensar formas autónomas del capital y del Estado, de lo privado y de lo público estatal. ¿Cómo se relaciona esto con el software libre y los contenidos bajo Creative Commons? Bueno, justamente el software libre, Creative Commons y otras iniciativas similares vienen a hacer crecer notablemente la esfera pública no estatal que proponen esas corrientes autonomistas. Estas corrientes lo habían propuesto antes de que emergiera o de que fuera bastante conocido
el software libre y Creative Commons, ¿no? Entonces, frente a esta dicotomía entre la esfera pública estatal y la esfera privada, esta esfera pública no estatal que emerge en diálogo y contradicción con las otras dos, incluye al software libre, a las licencias Creative Commons y a otras formas similares, y tiende a ser recuperada de ese modo por la corriente del capitalismo cognitivo, que está vinculada al autonomismo italiano y en última instancia esta filosofía postestructuralista francesa y a otros autores, ¿no? Como decía antes, es importante subrayar que esta esfera pública no estatal crece también en un ámbito de punta del desarrollo capitalista y no solo en un área marginal, ¿no? Entonces, esa esfera pública no estatal se revela como más eficiente. Esto es muy interesante, porque la palabra eficiencia viene del lado de la economía, ¿no? Es como, es la vara con la que la economía neoclásica mide las cosas. Y resulta que incluso con esa particular vara de medida, Wikipedia o Linux son más eficientes que las alternativas privativas, que las alternativas basadas en el mercado y la propiedad, en la tragedia de los bienes comunes, etc., ¿no? Entonces, representa esto una tensión teórica muy interesante. Algo de esto es lo que se ve en el texto que ustedes tienen a disposición para esta clase, que es el de cooperación sin mando, como lo llama Miquel Vidal, ¿no? Por supuesto que la historia no termina acá. Como vamos a ver en presentaciones posteriores, no es que el capitalismo y la economía neoclásica se rinde ante esto y dice, uy, nos equivocamos, etcétera, ¿no? Pasémonos todos a la esfera pública, no estatal, etcétera, sino que el capital busca mecanismos para apropiarse, y lo ha hecho con éxito, con bastante éxito, de esta esfera pública, tratando de transformarla en un ámbito de mercancías, incluso de algunas mercancías que no tienen un precio monetario, ¿no? Ante el crecimiento de esta esfera, vamos a ver en la próxima presentación que primero hubo una reacción de tratar de negarla, de taparla, y luego, a partir de la segunda parte del capitalismo informacional, es decir, mediados de la década del 2000, comenzó a tener mucha fuerza un movimiento que exitosamente buscó apropiarse de esa esfera pública no estatal, apropiarse con fines de lucro de los contenidos producidos en ese ámbito que era originalmente ajeno a las mercancías y su lógica. Bueno, eso es todo para esta clase. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.